día. Bueno, ¿y qué? ¿Lo vieron el ejercicio este con la barra chueca, inclinada? Sí, ingeniero. ¿Qué tienen algo para mostrarme? ¿O qué dificultad tuvieron? Lo tengo en hoja, no, ingeniero. No puedo presentarlo. ¿Pero qué dificultad tuvieron? ¿Por qué método lo hiciste al final? Primero hice en el nudo para encontrar las tensiones, ya luego me hice rectas paralelas primero para la barra AB, me hice una recta paralela, formé triángulo y ahí formé una ecuación ahí. Y luego hice con la recta BC y otra ecuación y ahí tuve dos ecuaciones con dos incógnitas y ahí encontré mi resultado. O sea, lo hiciste por el segundo método. Sí, ingeniero. Te prestaste una recta auxiliar, ¿no? Hiciste dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Sí, sí. Es sencillo, ¿eh? No sé quién otro ha hecho. Vayan haciendo, les recomiendo, porque uno va dejándolo el tema y después van a ver que comienza a complicarse la cosa. Mejor que vayan haciendo y vayan aprendiendo. Eso es así. Estar dejándolo no gana nada. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio que tiene una chapa rígida. Esta chapa rígida lo único que hace es transportar carga a los apoyos. Y tenemos un apoyo flexible que es la que se deforma. Tenemos un apoyo fijo que aquí no se deforma. El único movimiento que puede tener si yo suelto este apoyo es girar. Y si yo suelto este apoyo, esto se puede balancear, no girar, como vimos anteriormente. Entonces en ese apoyo tenemos un sinnúmero de cartas. O sea, un sinnúmero de fuerzas. Y esa fuerza, aquí da la Q, 2000, P1, 6000, P2, 8000. Tiene el módulo de elasticidad de las barras elásticas y tiene sus distintas secciones. Y nos piden encontrar el desplazamiento del punto A y las tensiones de las barras 1, 2, 3, que son las barras elásticas. Lo lógico es que si este es fijo y corto acá, este elemento, yo tengo un elemento físico acá, fijo, no se mueve. Esta barra, el único movimiento que va a tener va a ser para abajo o para arriba, pero en el nudo, ¿no? No puede moverse de otra manera, o así se puede mover. Porque esta parte es elástica, entonces esta parte se puede mover para arriba o para abajo. Uno elige como quiere. Esto no hay problema. El movimiento elige como uno desea, si es para arriba o para abajo. Y después ya vemos si es correcto o incorrecto. En este caso, nosotros podemos determinar las fuerzas internas en estas barras. Determinar las fuerzas internas, vamos a determinar el desplazamiento del punto C. Al determinar el desplazamiento del punto C, como sé que gira esto, aquí se va a dar el desplazamiento del punto A que podemos calcularlo. Entonces, la primera relación es suponer que nosotros, de alguna forma matemática, conocemos nuestro desplazamiento del punto C. Hacemos una relación de triángulo. Entonces, el punto C
es a 2 metros, como el desplazamiento del punto A es a 1 metro. Desplazando, tenemos que, si aquí se desplaza 2, aquí se va a desplazar 1, ¿no? Eso te da desplazamiento A, la mitad del desplazamiento C que puedo calcular. Entonces, lo primero que puedo calcular son lo que tengo que determinar para saber cómo se desplaza esto, es la fuerza interna en las barras. Entonces, lo que voy a calcular son las reacciones, porque esta fuerza, la reacción en este punto, me va a dar lugar a encontrar la deformación y desplazamiento de las barras 1, 2, 3. Entonces, ahí mi sistema corto, donde corto reemplazo por una fuerza, en este caso la reemplacé por una fuerza de compresión, ¿no? Y hago mi equilibrio, ¿no? Entonces, sumatoria de momentos en B, voy a obtener NC, que está correcto, es compresión, ¿no? Ya tomando momentos, tengo NC por 2 más 2000 por la distancia por 2, que es su resultante, por 1000 por 2, 1, menos o igual, ¿no? Da lo mismo, menos 6000 por 1 igual a 0. Despejando, tengo NC que me da 1000, lo que quiere decir que este sentido era correcto. Lo que es reacción acá es acción en la barra. Entonces, esto me queda esto me queda en mi sistema así. Entonces, este NC se viene como acción acá. Aquí tenía mi NC se viene como acción acá. Tenía mi P2, entonces seguramente tendrá que venirse P2 acá. Primero que quiero saber qué fuerzas normales están trabajando en esta barra 1, en esta barra 2, en esta barra 3. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué N? Entonces yo corto antes de la P2 para saber qué fuerza está trabajando aquí. Eso es lo que hago. Entonces corto y la única fuerza es NC. Entonces, su equilibrante N1, la que está trabajando en la barra 1, va a ser igual a NC, va a ser 10.000 kilómetros. Digamos que es compresión porque está apretando. Después corto acá arriba. Esta barra corto un poquito, ya incluye P2. Entonces, la barra 2 voy a tener N1, esta era reacción, esta es acción. Y tengo P2, entonces la fuerza que está actuando en N2 va a ser P2 menos N1, va a ser 7000, y extracción, porque la fuerza más grande es P2 que está jalando, se va a hacer tracción. Pero quiero conocer también en la barra 3, entonces agarro y hago el equilibrio del nudo. Cuando corto el nudo, esta que era
reacción se vuelve acción 7000. Y tengo estas otras dos fuercitas. Haciendo equilibrio, sumatoria vertical, voy a obtener que N3, que la barra 3, va a valer por 4.041 kilogramos y es compresión porque está entrando. Entonces, sé que es compresión, sé que es tracción y sé que es compresión. Entonces, esta barra se acorta, esta barra se alarga y esta se va a acortar. Entonces, ya puedo calcular, teniendo la fuerza interna que trabaja en cada barra, ya puedo calcular sus deformaciones. Entonces, las deformaciones siguiendo la ley de Hooke que tenemos nosotros, la conocemos, la ley complementaria de Hooke, calculamos sus deformaciones. Su deformación no va a ser más que ocupar esta fórmula. Entonces va a ser N1 que ya conozco, L1 que conozco, E y A1. Conozco todo. Yo sé que N1 dijimos que era compresión. L1 dijimos que era 120. E es 2 por 10 a la 6. A1 es 4 centímetros. Tenemos todo. De reemplazar nomás. Y me da 0.015 que acorta. De igual manera hago para la barra 2, N12 que es 7000, pero en este caso esta alarga. Y la barra 3 hago lo mismo. Delta L3, N3 por L, su longitud, y queda que acorta. Entonces, he calculado las deformaciones para cada barra, pero a mí me interesa calcular el desplazamiento del conjunto o del punto C, en otras palabras. Entonces, si yo hago un pequeño análisis, primero me ubico donde la deformación ha sido 0 y la deformación 0 siempre va a estar en los apoyos. Aquí no se deforma. Entonces, ahí voy a empezar a desplazar y a deformar el sistema. Entonces, yo he dicho que delta 3 se acorta. Entonces, esta barra se va a cortar. Pero esta barra no puede estar independiente de esta. Entonces, el movimiento único que puedo hacer es 90 grados y 90 grados. Y me hace un desplazamiento delta BE, ¿no? Después de esta barra 2, ¿qué sucedió? La coloco la barra 2, en el nuevo punto la coloco la barra 2, y esta barra dice que se ha alargado. Entonces se alarga. La barra 3, la barra 1, la pongo y pregunto qué sucedió. Se ha cortado, entonces se ha vuelto un poco para arriba. Entonces, si este es de delta BC, va a ser igual a lo que baja la BE más lo que baja la delta 2 más lo que sube la delta 1. Por eso es delta BC, lo que baja esta más lo que baja esta deformación menos lo que sube B1, ¿no? La fórmula. Entonces, pero delta BE está en función de delta 3. Entonces, si hago un triangulito, voy a tener que el coseno de 30, delta 3B va a ser delta 3 sobre el coseno del ángulo. Entonces, delta B se queda delta 3 sobre coseno más delta 1 más delta L1. En este caso, esta delta L1 tiene menos delta L1, menos 0.15, ¿no? El sumatorio pues tiene su negativo porque aquí viene negativo porque se cortó. Reemplazando datos, vamos a obtener el resultado esperado, ¿no? Y eso es reemplazar datos. Bueno, las tensiones es más fácil, ¿no? La tensión N1 sobre A1, ¿no? N1 que calculé, 1000 sobre su área, va a ser la tensión 1. Tensión 2 va a ser N2 sobre su área 2. Y la tensión 3 va a ser N3 sobre su área 3. Y con eso he obtenido toda la respuesta que deseaba obtener, que me preguntaban.
Bueno, Poisson observó lo siguiente. Y ya venía observándolo, pero no lo puso en ecuación. Entonces vino Poisson y dijo, si yo cualquier elemento lo tironeo, este elemento se va a deformar en la parte longitudinal, pero se va a cortar en la parte transversal, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Aquí vamos a ver un video. Queremos escuchar música. Tenemos un cubito, tenemos un cubito que al tironearlo, vemos que si este cubito se alarga en su parte longitudinal, se acorta en su parte transversal. Y esa es la realidad que pasa en la ley, en el coeficiente de Poisson. Va a sonar. Cuando un elemento se encuentra sometido a un estado de esfuerzo uniaxial, se deforma en la dirección del eje con esfuerzo, y por el efecto Poisson también se deforma en las otras direcciones. Así, por ejemplo, cuando un elemento está sometido exclusivamente a un esfuerzo de tracción en el eje X, sigma X, este elemento se alarga en esta dirección y simultáneamente se acorta en las direcciones Y y Z. De igual manera, cuando el esfuerzo actuante es de compresión, el elemento se acorta en la dirección X y se alarga en las otras dos direcciones. Si el material es linealmente elástico, las tres deformaciones se relacionan con el esfuerzo sigma X mediante el módulo de elasticidad del material y el coeficiente de Poisson, mediante las siguientes expresiones. De igual manera, si el esfuerzo actuante sigue la dirección del eje Y, las deformaciones correspondientes serán: análogamente, cuando el eje de esfuerzos es el eje Z, tendremos: si el elemento se encontrara sometido simultáneamente a esfuerzos en los tres ejes, podremos emplear el principio de superposición y obtener las deformaciones en cada uno de los ejes como la suma de los casos presentados anteriormente, como se muestra en las siguientes expresiones. Este juego de ecuaciones se conoce como ley de Hooke generalizada para esfuerzos normales y puede representarse en forma concisa como: Bueno, y hay otra clase de videos del mismo tema, ¿no? Eso es lo que le está viendo ahorita. We can derive this expression here, which is that the shear modulus. Hello everyone, and welcome to another video on the Efficient Engineer channel. In this video, we're going to take a look at a really interesting material property, Poisson's ratio. Poisson's ratio is such an important material property because it gives us key information about how different materials deform under loading. Let's get right into it. Está la traducción acá abajo. We can start with a quick example, the rubber band. If you take a rubber band and stretch it along its length will obviously increase, but it is also quite intuitive that at the same time, the band will get thinner. Poisson's ratio can tell us how much thinner the band is going to get. What about for a generic lump of material? Take this little orange cuboid. If we apply a compressive force to it, it will expand in the directions which are perpendicular to the direction in which we are applying the load. The direction along
in which the load is applied the longitudinal direction, and we call the perpendicular directions the lateral directions. If we reverse the direction of the force to apply a tensile load, the cuboid will obviously extend in the longitudinal direction, and it will contract in the lateral directions. The key concept here is that when you apply a load to a material in one direction, the material will also deform in the lateral directions. Poisson's ratio is the parameter that tells us how much the material will deform in the lateral directions. To define Poisson's ratio more precisely, let's take a closer look at the case where a tensile force is applied. First, let's give names to the various parameters involved. Lx, Ly, and Lz are the original dimensions of our cuboid along the x, y, and z axes. Delta Lx, delta Ly, and delta Lz are the changes in these dimensions after the load has been applied. They are shown as being divided by 2 because the change in dimension occurs on both sides of the object. Next, we can write out the strains in all 3 directions. As a quick reminder, strain is a measure of deformation and is defined as the change in length divided by the original length. It is denoted using the Greek letter epsilon and is usually expressed as a percentage. When we apply our longitudinal load, it turns out that the resulting strains in the lateral directions are equal. And here's the interesting part. They are proportional to the strain in the longitudinal direction. The ratio between the longitudinal strain and the lateral strain is actually a material constant. You might have guessed it by now, but we denote this material constant with the Greek letter nu, and we call it Poisson's ratio. By the way, Poisson's ratio is named after this guy, Simeon Denis Poisson, the famous French mathematician who formally defined the ratio in a note published in 1827. You might be wondering why a minus sign slipped into the equation. Remember that by convention, tensile strains are positive and compressive strains are negative. The minus sign is just there so that for the typical case where the lateral strains are opposite in sign to the longitudinal strains, we get a positive Poisson's ratio. Now is probably a good time to mention that this equation and the concepts described in this video only apply for isotropic materials. Materials are deforming within the elastic region. Things get a bit more complicated when plastic deformation is involved. Anyway, to summarize, Poisson's ratio is a dimensionless material property, which tells us how much a given material will contract in the lateral directions when we pull on it in a longitudinal direction. Now that we know what Poisson's ratio is, we can look at some typical values for different materials. Without getting too deep into the math behind it, it's useful to know that the theoretical... Ahí lo va chipando, porque él analiza varios tipos de materiales. Entonces, nuestra idea no es el concepto general. El concepto es general que yo jalo. Esta se produce una deformación en X y a su vez se produce una deformación en Y. Y existe una relación que se llama relación de Poisson que me relaciona la deformación longitudinal con la relación transversal. Eso hace Poisson. Entonces, mu, Poisson, coeficiente de Poisson, igual a la deformación longitudinal que se produjo sobre la deformación transversal que se produjo, ¿no? Debido a esta fuerza en X. Entonces, Cook, aplicando Cook, yo puedo calcular, conociendo la deformación en X, que ya sabemos determinarla, yo de X igual a la ley de Hooke, ¿no? Entonces nosotros despejando podemos hallar la deformación en Y, cuánto vale esta deformación en Y, y esa deformación en Y va a estar igual a menos, el menos es porque se está cortando mu por la deformación en X,
Y podemos saber su valor, porque ya sabemos el valor de en X. Entonces, reemplazando, tenemos que la deformación en X es igual a mu sobre E por por la tensión, ¿no? Que va a ser igual a la deformación en Y. ¿Qué nos ayuda a esto? Nos ayuda para hacer la ley generalizada de Hooke. Hooke supuso que toda su teoría estaba en base a un estado unidimensional, donde no se producía esto. Cuando viene Poisson, le dice, no, también la deformación transversal te ocasiona que el material no se deforme. Normalmente es igual, yo jalo cualquier correa, como dice, y tiene que encogerse la parte, se alarga una y se encoge. O sea, el material no puede salir indefinidamente. O sea, si yo estoy ganando material, lo que estoy jalando, algo se está produciendo. En este caso se está produciendo una deformación lateral, ¿no? Entonces, Hooke expresa mediante estas expresiones el estado tridimensional de tensiones. ¿Cómo llega a esta ecuación Hooke? Lo único que hace Hooke es decir, yo tengo un elemento donde le aplico tensiones en todo lado. Y yo quiero saber sus deformaciones, que son estas ecuaciones, ¿no? Entonces, como es complicado, voy a aplicar el principio de superposición de efectos. Voy a analizar qué sucede con las deformaciones cuando están sobre el eje X, qué sucede cuando están las deformaciones sobre el eje Y, y qué sucede cuando las deformaciones están sobre el eje Z. Eso es lo que hace. Entonces, lo primero que hace es analizar para el eje X. Dice, si yo jalo, esto va a salir, se va a producir debido a X, a la tensión en X, se va a producir una deformación en X, que yo ya la conozco, la fórmula. Hooke, ¿no? Entonces, yo quiero conocer la dimensión de la deformación en Y, va a ser menos mu por sigma X sobre E, y en Z va a ser menos mu por sigma X sobre E. Fíjense que es lo mismo, es un cubito, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si yo hago para el eje Y esta deformación? Se supone que son empotrados, por eso entonces, se deforma la deformación principal, va a ser la Y, ¿no? La Y, que aplicando la ley de Hooke va a tener este valor. Y las otras laterales, las que se producen por lo que se alarga esto y se corta esto, van a tener también una relación de Poisson. Esta va a ser la deformación debido a la tensión en Y. Igual hago para Z, y va a tener una deformación que la conozco por Hooke, y las otras transversales van a ser en función de Z, pero con coeficiente de Poisson. Si uno las X, si sumo por él, porque para ver cómo se deformó en X debido a todo este estado de carga, sumo la deformación en X más la deformación en Y más la deformación en Z, producto de cada uno, voy a obtener esta suma. Y ahí es lo que me da la ecuación de Hooke. Igual en Y sumo y me va a dar la ecuación de Hooke. Vuelvo a sumar y me da la ecuación. Con eso concluyo que esta es la expresión de la ley generalizada de Hooke. Que este es para un estado tridimensional de tensiones, no para el estado unidimensional que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, esto es cuando las tensiones se producen en todos los sentidos, ¿no? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta que si yo jalo, o sea, si yo, cualquier elemento que tenga, cualquier elemento, cuando yo estoy trabajando en un estado bidimensional, un estado tensional, si yo supongo un empotramiento acá, y yo tironeo este elemento
va a crecer debido a la fuerza, pero aquí va a haber una deformación X, pero a su vez se va a producir un acortamiento en la sección transversal que es Y. Eso es lo que está sucediendo. Cualquier elemento que se produce. Y a la relación entre este y este se llama coeficiente de Poisson. Se pone menos porque es acortamiento, ¿no? ¿Qué deformación es? Y eso es Poisson. Y eso es lo que tenemos que saber. ¿Para qué tenemos que saber eso? Tenemos que saber eso. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un molde de acero indeformable que no tiene tapa en el lado Z, pero aquí sí tiene unas paredes indeformables donde introducimos un cubo de goma totalmente deformable. Entonces este cubo de goma le aprieto una carga QI uniformemente repartida. A lo que lo aprieto, este cubo de goma seguro se va a deformar en Z y las paredes me van a impedir que se deforme en X. Se va a deformar en Y porque el Z se está deformando. Entonces me dan como dato el módulo de la goma, la carga que le estoy aplicando y me dan el coeficiente de Poisson de la goma, ¿no? Y me piden que yo con esos datos calcule las tensiones y deformaciones que se han producido en el cubo de goma, ¿no? El problema que yo tengo es que tengo como incógnita 6 incógnitas, porque tengo sigma X, sigma Y, sigma Z de incógnita, tengo epsilon X, epsilon Y y epsilon Z, que son las deformaciones, y tengo las tensiones, tensión en X, tensión en Y y tensión en Z. Entonces tengo 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Tengo 6 ecuaciones, o sea, en otras palabras, tengo 3 ecuaciones con 6 incógnitas, porque necesito saber la deformación para X, para Y, para Z y la tensión. Entonces, si es un cubo de goma deformable que se introduce libremente sin holgura en un molde de acero indeformable, cubo de goma, en la cara superior se está sometiendo a una presión uniformemente repartida QI, como muestra la figura, determina las tensiones normales y deformaciones para todas las direcciones X, Y, Z. Bueno, lo primero que tengo que saber son las ecuaciones de contorno o qué está sucediendo inicialmente. Inicialmente yo sé, como estas paredes son rígidas e indeformables, cubo indeformable, ¿no? Al apretar el cubo de goma, estas no van a poder deformarse, porque va a haber una reacción acá en las paredes. Entonces, ¿qué sucede? La deformación en X, yo sé automáticamente que es 0. Y por consiguiente, si la deformación es 0, porque estoy impidiendo que se deforme, está apareciendo tensión en X. Por eso la tensión es distinta de 0. Bueno, cuando aprieto este elemento para que esté en equilibrio acá, ¿cuánto tiene que valer QI? ¿Cuánto tiene que valer? ¿Cuánto tiene que valer la tensión en Y? Yo estoy apretando QI para que esté en equilibrio, la tensión en Y tiene que valer QI o menos QI porque está haciendo compresión. Por eso pongo acá menos QI. Cuando yo aprieto este cubo de goma y se deforma libremente en Z, porque se va a deformar libremente en Z, en la dirección Z se va a deformar libremente, va a existir entonces la deformación en Z. Pero como no hay quien lo ataje,
como en este caso aquí, la taja las paredes, no deja que cuando estoy apretando, no deja que este cuerpo se deforme. Entonces quiere decir que no va a haber tensión, porque no estoy dejando que se deforme libremente. ¿Qué quiere decir esto? Es más fácil. Cuando ustedes vieron el apoyo móvil, cualquier apoyo móvil, si yo le ponía una fuerza acá, este iba a reaccionar acá, ¿no? Porque yo le estaba impidiendo este tipo de apoyo, el movimiento vertical. Pero ¿qué sucede si yo le pongo una fuerza acá? Este apoyo hace que se me mueva nada más y no aparece una fuerza, la fuerza es cero. Es lo mismo. Si yo aprieto acá, esto sale. Sí, esto sale, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a tener una deformación. ¿Pero qué no va a tener? No tiene una reacción acá en el horizontal. No tiene una reacción. Porque no se produce, porque se puede mover. Por eso no aparece reacción, porque lo dejo moverse, no aparece reacción horizontal. Lo mismo, por eso acá, sigma y menos Q, aquí, sigma z es igual a 0, debido a que la goma puede en esa dirección deformarse libremente, sin que nadie interrumpa el proceso. Por eso es que no se produce tensión en esa dirección. Entonces, de entrada tenemos, haciendo este pequeño análisis, tenemos que la deformación en X va a ser 0, porque están los muros, no lo dejo. La tensión Y va a ser menos Q sub I, porque tiene que estar en equilibrio. Y la tensión en Z, porque no hay quien lo ataje, tiene que ser 0. Entonces me quedan 3 incógnitas. Y estas incógnitas las voy a obtener aplicando las ecuaciones, ¿no? Entonces, como tengo 3 ecuaciones, tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas, comienzo a reemplazar acá y me van a ir dando una por una la respuesta que quería. Entonces voy a tener para la ecuación 1, yo sé que sigma X es igual a 0. Sé que la tensión QI es menos Q sub I. Sé que la tensión es 0. Entonces voy a obtener sigma X, la tensión en X. Igual, para la expresión 2, voy a obtener sigma Y, ¿no? Reemplazando 0, ¿no? Menos Q sub I. Igual, para la expresión 3, voy a obtener la deformación en Z. Y así obtengo las 6, lo que me preguntaron, las 3 tensiones y las 3 deformaciones. Bueno, entonces este es un ejercicio aplicando la ley del coeficiente de Poisson y finalmente la ley realizada de para un estado tridimensional de tensión. Bueno, pero para acabar, para terminar el tema de este capítulo, tenemos que ver nosotros tensiones admisibles. ¿Y qué es una tensión admisible? La tensión admisible no es más que una tensión peligrosa sobre un coeficiente de seguridad. Muy sencilla la definición, ¿no? Tensión peligrosa sobre un coeficiente de seguridad va a ser mi tensión admisible, ¿no? Pero ¿cuál es la tensión peligrosa? La tensión peligrosa es hasta donde nosotros tengamos conocimiento de cómo se comporta mecánicamente el material de forma eficiente y de forma que nosotros podamos controlarlo. Nosotros cuando vimos, por eso es que se hacen estos análisis de los materiales.
Cuando vimos esta curva, vimos en primer lugar que a partir de la afluencia, esta parte del material, si bien es cierto, no se rompe. Esta parte del material, si bien es cierto que no se rompe, pero no sé cómo se comporta. O sea, no puedo controlar ni las tensiones ni las deformaciones. Ya no son lineales. Ya no recupera su deformación, digamos, a partir del punto P, ¿no? Más de la afluencia. Entonces, nosotros en sí, en el único estado que podemos controlar el material es del punto 0 al punto A. Sería lógico que nuestra tensión peligrosa fuera el límite proporcional de fluencia, la tensión límite proporcional de fluencia, porque en este tramo se cumple la ley de Hooke y además la deformación de cada vez que las cargas recuperan. Pero los libros dijeron el punto B y el punto C prácticamente en los materiales dúctiles son casi en el mismo punto, quedan ubicados bien apegados, bien cerca, ¿no? Entonces, el punto B dice, si bien es cierto que no cumple la ley de Hooke, pero el material lo puedo controlar porque se mantiene todavía elástico, ¿no? Y el punto C queda ahí. Y el punto en el laboratorio, el valor más fácil de pillar que no le pela a uno es la afluencia, porque es cuando hace un cambio brusco de comportamiento al material de venir linealmente, se cambia, pues uno lo siente de ahí. Y estos tres puntos son casi igual. Y yo siempre voy a ocupar un coeficiente de seguridad que me va a asegurar que el material siempre está trabajando elásticamente. Entonces, es por eso que se elige la tensión de fluencia como la tensión peligrosa. Uno cuando va a las lomas o va a cualquier parte, la tensión que le dan a uno, que la tensión máxima, no, la tensión de trabajo que le dan a uno, en los 4.200, 4.600 del acero de alta resistencia, ese le están dando el valor de fluencia, ese es el valor que le están dando. Entonces, al final, haciendo miles de ensayos de materiales, se definió que la fluencia iba a ser la tensión peligrosa. Por eso, para materiales con escalón de fluencia, la tensión es la tensión de fluencia. Y para materiales sin escalón de fluencia, la tensión es igual a la tensión convencional de fluencia. Por eso es la importancia de saber calcular la fluencia en materiales de curva continua, porque la tensión peligrosa que vamos a tomar para conseguir la tensión admisible es la tensión convencional de fluencia, que ya aprendimos a calcular en la anterior clase. Bueno, con esto habíamos definido y nos habíamos puesto de acuerdo, se habían puesto de acuerdo cuál era la tensión que íbamos a ocupar, en este caso de la fluencia. Pero había un factor N que se llama coeficiente de seguridad. ¿Qué valor le voy a dar al coeficiente de seguridad? Y ahí comienzan los problemas. Porque yo le puedo dar, con tal qué valor le dé este coeficiente de seguridad, esta tensión admisible va a ser mayor. Con tal, si crece mi coeficiente de seguridad, que es de inseguridad más que de seguridad, este valor va a ser más chico. Entonces, le aseguro que la dimensión de mi estructura va a ser más grande. Entonces, la importancia de este valor de seguridad es total. ¿Cómo aprendo y cómo sé cómo asignarlo? Bueno, existen varios factores que me van a determinar que yo elija un coeficiente de seguridad. Por suerte, en la actualidad hay normas. Entonces,
La norma del hormigón me va a decir qué coeficiente utilizo. La norma del acero me va a decir qué coeficiente utilizo para distintas situaciones. ¿No? La norma de la madera también me va a decir qué coeficiente de seguridad utilizo para distintas situaciones. Pero además, yo tengo que estar seguro que este valor voy a poder utilizarlo. Ustedes van a ir conociéndole este valor, cuánto es máximo, cuánto es mínimo, lo que puedo utilizar para seguir una norma en las distintas materias que es madera, metálica y hormigón. Mientras tanto, vamos a saber que este coeficiente de seguridad depende de muchos factores. Conocimiento, comportamiento físico y mecánico del material. O sea, cómo es nuestro material, el uso que se le va a dar a la estructura, la fiscalización, el método de cálculo de diseño, errores numéricos, perfecta evaluación de carga. O sea, un número de factores influyen para que yo adopte este coeficiente de seguridad. Un caso bien típico para el coeficiente de seguridad que nosotros vamos adoptando son la calidad de los materiales, qué material estoy utilizando. Cuando yo utilizo acero, ¿no? Que son los tres materiales que más conocen, la barra de acero, ¿no? De acero. Su N de acero, el N del acero, el coeficiente de seguridad del acero, generalmente varía entre 1.10 a 1.20. Generalmente utilizamos 1.10. En otras palabras, si yo tenía una tensión, la divido, le pongo un coeficiente de 1.10, entonces mi tensión admisible o de trabajo va a ser en 10% menor que la que me da el laboratorio. Este material es un material que viene de fábrica. Por eso el 10% nada más le subo. O sea, ¿no? O sea, de seguridad tengo. Un material que viene de fábrica y que viene bajo un montón de controles que es difícil que falle su tensión, el valor de tensión que le dan en cualquier vendefierro, es difícil que falle. Además, ya viene con una dimensión estándar y yo voy comprando en función del diámetro y voy colocando ya totalmente hecho el material. Entonces, por eso el coeficiente de seguridad es bajo. Pero si tengo un material hormigón, ¿no? Material hormigón. El material de hormigón no es más porque ¿no? El material hormigón no es más que agregado grueso. No es más que agregado grueso, arena, agregado fino y agua. Su NF del hormigón generalmente, su N hormigón, ya es 1.6, realmente, lo que dice la norma. La media es 1.6. Quiere decir, a la tensión que me da el laboratorio, yo le bajo el 60%, lo divido entre 1.6. Esa recién va a ser mi tensión admisible. Entonces, aquí había una seguridad máxima, 1.10, porque yo confiaba en el que me estaba vendiendo y confiaba en el fabricante y no puedo hacer la prueba y el 99% siempre va a dar que es correcto.
Me dirán el hormigón, pero el hormigón ya lo garantizan, ingeniero. Viene Hormiprec, Concretec o no sé qué PEC, de acá que hay en Santa Cruz, y le venden el camión cisterna con el hormigón garantizado. Entonces usted puede bajar este coeficiente de seguridad. Sí, le puedo decir, ¿no? Pero el problema es que ese camión que viene certificado no me trae el elemento hecho, sino yo tengo que construirlo el elemento. Yo tengo que agarrar, tengo que hacer un encofrado y dentro del encofrado vertir el hormigón, ¿no? Tengo que vertir el hormigón en masa. Me lo trae en masa, no me lo trae hecho, ¿no? Entonces, en masa. Tengo que vertir el hormigón en masa. Después de vertirlo el hormigón en masa, tengo que vibrarlo. Y después de vibrarlo el hormigón, tengo que curarlo 28 días para que el hormigón recién alcance la resistencia que yo estoy buscando. Entonces, tiene un montón de trabajo adicional el hormigón para que las tensiones que yo asuma no se den, ¿no? Entonces, es así. Entonces, yo este material desconfío más. Al desconfiar más, es que mi coeficiente de seguridad es más alto. Por eso es 1.6. Y si sigo desconfiando del material, por ejemplo, otro material bien común es el suelo. El suelo ya está constituido por cualquier cosa, ¿no? Es lo que me toque más o menos en el terreno, ¿no? Pero el suelo, al final es un material donde se va a depositar la carga. Entonces es un material importantísimo el suelo. Y como el suelo, yo no lo conozco bien el suelo, tiene más dudas el suelo y es donde se deposita la carga, el coeficiente de seguridad del suelo está alrededor de 3. El valor del laboratorio que me da el suelo, yo lo divido entre 3 y esa es mi tensión admisible que voy a trabajar en el suelo. Mirá, pero una barbaridad, le va a dar una fundación grandísima, sí. Pero yo no tengo el conocimiento perfecto del suelo. Este 3 se lo puede bajar un poquito, pero no se lo baja mucho tampoco, ¿no? Y yo bajándolo a 2, me ahorro un montón de plata, te vas a ahorrar un sinfín porque las fundaciones van a ser más pequeñas, pero va a perder seguridad seguramente. Las personas que conocen bastante de suelo y bastante las zonas son capaces de bajar un poco el coeficiente. Pero 3 es lo normal que le ponen. ¿Por qué? Porque yo en un suelo lo que hago es generalmente hacemos STP, que han visto el ensayo de suelo. Agarramos y vemos dónde están las fundaciones más cargadas y hacemos 3, 4 estudios de suelo. ¿Cómo lo hacemos el estudio de suelo? Hay un trípode que se llama ensayo de STP, ¿no? Donde tiene un martillo, una roldana aquí, un martillo de tal peso, ¿no? Un martillo de tal peso. Y bueno, y este lo vamos a jalar de acá. Y con una cuchara que se llama Terzaghi, nosotros tenemos que introducir esa cuchara al suelo con número de golpes. Entonces agarramos tiene su altura determinada y este peso se lo deja caer y ¡toc! Le va dando, ¿no? Otra vez, ¡toc! Y veo con cuántos golpes entra una pulgada y con relación al tipo de suelo, entro unas tablas que me da Terzaghi, entro unas tablas y encuentro la tensión de cada extracto de suelo que tenga, porque también los extractos de suelo, con tal el extracto de suelo va a ir variando las tensiones. Y al final, analizando, veo dónde lo voy a fundar. Seguramente voy a buscar donde sea más arenoso, donde se deforme menos,
donde voy a fundar. Pero este estudio hago aquí y en la acá me da diferente. Y en la acá me da diferente. Y es totalmente heterogéneo mi estudio. También puedo hacer estudio de placa de resistencia que se hace para determinar el suelo. Y ahora, generalmente, cuando uno hace ya las fundaciones de los pilotos, en los edificios grandes, se hace la prueba de carga, ¿no? Para ver si realmente lo que asumí es correcto, ¿no? Entonces, como tengo tanta desconfianza del material suelo, es que tengo que utilizar coeficientes de seguridad altos a los materiales, ¿no? Entonces, cuanto más conozco yo el material y sé que estoy más seguro, elijo, fíjense que elijo coeficiente de seguridad bajo. Cuanto más se me complique y menos tengo conocimiento, seguro que voy a obtener coeficiente de seguridad alto, ¿no? Que eso, cuanto más grandes sean los coeficientes de seguridad, más gruesa va a ser mi obra, ¿no? Más cara va a ser mi obra, ¿no? Entonces, la habilidad de uno es tratar de obtener los coeficientes de seguridad correctos para no hacerla ni más cara ni más barata, sino de hacerla de forma correcta. Porque cuando al principio pongo coeficiente de seguridad seguramente alto. Al principio, cuando yo salgo recién ingeniero. Y después ya me voy normalizando. Otra cosa importante que define un coeficiente de seguridad, o sea, es el uso que se le va a dar a la estructura o a la que has diseñado. Es distinto una estructura pública que una estructura privada. O sea, hasta qué te digo, hasta en la construcción, en la construcción, es distinto construir un edificio público que un edificio privado. Mira, ¿por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? Un edificio público está sometido a cargas imprevisibles, ¿no? Por ejemplo, ustedes han tenido hace un año más o menos la caída de las barandas de UPEA, de la Universidad del Alto. Esas barandas en una vivienda podrían haber sido buenas, pero en una universidad esas barandas son un peligro. O sea, nunca debieron ponerlas. O sea, el que diseñó eso no puede poner, o el que construyó eso no puede poner ese tipo de baranda. Porque en la universidad no sabe uno qué pasa, y como sucedió en ese entonces, agarraron, se pelearon dos grupos, agarraron a puñetes, le pusieron más fuerza que la que debían a la baranda, y la baranda se cayó y se cayeron la gente. O sea, generalmente ese tipo de barandas no se hace en una universidad. Una universidad se tiene que hacer estructura gorda, bien dimensionada, viendo que las personas que van a subir ahí o van a estar, la carga que se va a incrementar es muy variable. Mientras uno da clase, son pocos alumnos los que van a ir a dar a las clases, van en la mañanita. Cuando yo voy a las 7 serán 30 los que se despiertan temprano y van a clase. Pero cuando doy examen, entran 150 alumnos. Entran los que tenían que dar clases, los contratados y no sé quiénes más, ¿no? O sea, entra todo el mundo a dar clases, ¿no? A tomar examen, ¿no? Entonces, o sea, las cargas son muy distintas. Además, yo creo un cuarto, porque cuando dimensiono un aula, yo tengo que definir qué carga, para cuántos alumnos van a hacer, y los pongo cómodos, ¿no? Los pongo que son para 60 al aula de alumnos. Pero en la Universidad Gabriel René Moreno, por ejemplo, que ustedes lo conocen más que todo, esas aulas de 60 alumnos le meten 80 y le meten 100. Y el calculista no calculó con 100, calculó con 60. Entonces, esa aula debería caerse. Entonces yo no puedo poner un coeficiente de seguridad de 1 a 1. Seguramente que poner, como es pública, pongo
2, 3, no sé, coeficiente de seguridad más alto, porque la universidad no sabe uno que, o la, universidad, la construcción pública es bien complicado analizar carga, porque uno tiene que imaginarse qué carga va a poner, y si uno se imagina desastre, le pone tal cantidad de carga que te da una obra tan gorda que al final no la vas a construir. Entonces, el uso que se le da a la estructura. Cambia en una casa privada, ¿quién va a la casa? Van 3, 4 personas y nadie más. O sea, nunca hay esos bolleos, nunca. Entonces uno puede garantizar menos gente y seguro que la estructura va a ser más suave que una construcción normal de una universidad pública, ¿no? O si yo construyo en el campo, ¿no? No puedo poner para el campo coeficientes altos, porque no está en riesgo la vida tampoco del ser humano. Entonces, un galpón seguro en el campo tendrá menos coeficientes de seguridad que el galpón que está en la ciudad. Pero mira, ¿y por qué en el campo? Porque lo quiero hacer barato. Y como no hay gente, no hay riesgo de vida humana, yo le puedo bajar un poco los coeficientes de seguridad. Y con eso no se va a caer, porque los eventos allá son menores que los eventos que suceden acá. Y por eso a veces llega un viento fuerte y se lo lleva el techo, porque yo no lo había, o sea, no se lo había calculado para que soporte ese viento, ¿no? Entonces, cuando yo diseño, yo le pongo un uso de vivienda, uso de no sé qué, uso de vivienda, uso de discoteca, uso de oficina, uso de parqueo, y con tal el uso que yo creo que se le va a dar a ese edificio, yo tengo ciertas cargas. Por ejemplo, evaluar las cargas de un estadio donde la gente brinca, salta, o sea, es complicadísimo, ¿no? ¿Cómo se va a mover la carga en el estadio? Cuando meten gol, salta una tribuna, cuando los otros no se mueven, el otro está más cargado, menos cargado. Entonces, la simulación de carga para poder poner coeficientes en un estadio es tremendo. Entonces, seguro que los coeficientes de seguridad que voy a obtener o que tengo que tener tienen que ser coeficientes de seguridad altos, ¿no? Y así sucesivamente, yo tengo que en el transcurso de aquí para adelante tienen que aprender y van a ir aprendiendo a manejar qué coeficiente de seguridad van a ir utilizando. Al principio uno, con sus primeras estructuras que diseña, utiliza el coeficiente de seguridad siempre alto, ¿no? Porque desconfía. Pero después va conociéndola uno cómo trabaja las estructuras y va adoptando coeficientes de seguridad más lógicos, ¿no? Más lógicos, ¿no? Eso siempre ha sido así, ¿no? En mi primer cálculo estructural yo desconfío de todo, ¿no? Entonces, porque es mi primer cálculo. Pero después ya me voy acostumbrando a calcular y ya entro facilito en normas, ¿no? Las normas nos ayudan un montón y nos dicen cómo vamos a cargar, cómo vamos a calcular, o sea, las normas nos ayudan, nos guían un montón para poder calcular, ¿no? Generalmente nosotros calculamos bajo norma. Ahora hay estructuras que se calculan fuera de norma. Hay estructuras especiales como las que hace Calatrava, ¿no? En España, ¿no? O sea, ¿no? Estructuras especiales que él dice, yo no diseño bajo norma, pero él tiene la ventaja que ese tipo tiene un grupo de gente que va haciendo un montón de ensayos y va a un montón de controles cuando se hacen sus obras, ¿no? Son obras monumentales, ¿no? Tienen el Bilbao, no sé qué edificio, ahí va, pongan Calatrava, ingeniero arquitecto Calatrava, y lo va a ver el montón de obras hermosas que ha hecho en todo el mundo. Y él dice, generalmente no diseño yo bajo normas, ¿no? Porque si no, mis obras fueran gordas, pues, ¿no? O sea, serían obras, no serían artísticas sus obras son bien artísticas de Calatrava, ¿no? Entonces, el saber poner un coeficiente de seguridad es muy importante, porque
además es un coeficiente que está en manos de nosotros. O sea, esa es otra ventaja que hay. O sea, si yo conozco perfectamente qué va a suceder en la obra, si yo conozco perfectamente, seguro que, y conozco la obra perfectamente, como le decía, como lo del suelo, lo conoce bien el suelo, el que analiza, ha hecho hartos edificios cerca y conoce el suelo de la zona, él puede bajar los coeficientes de seguridad, porque conoce. Pero si vos no conoces, lo vas a subir, ¿no? Entonces el conocimiento de lo que estoy haciendo, no solo en suelo, sino en hormigón, en estructura, los controles que se le da a una estructura cuando se va a construir, es importantísimo para que los coeficientes sean bajos o altos. Si yo tengo obras que no tienen ningún control, seguramente mis coeficientes de seguridad tienen que ser altos. Si yo tengo obras como son las petroleras o las mineras, o alguna obra pública que tiene un montón de controles, tiene una fiscalización aparte que controla la obra y controla cada material que entra, y controla cada fierro que entra, y controla cómo se construye, yo puedo bajar los coeficientes de seguridad. Se puede bajar. Pero tiene que saber uno, por eso tiene que, uno cuando va a calcular, tiene que conocer quién es el cliente, más o menos quién es el que lo va a construir, porque al final uno está firmando por 30 años que no va a pasar nada a la estructura. Y ustedes han visto, recién en Miami se cayó un edificio, ¿no? O sea, y es así. O sea, o aquí el Málaga se cayó, ¿no? Para medio construir, ¿no? O sea, y eso generalmente repercute en nosotros los que calculamos, ¿no? Por suerte, las normas y los materiales son tan nobles que son pocas estructuras las que tienen problemas. Entonces, el saber elegir un coeficiente de seguridad es importantísimo. Eso lo van a ir aprendiendo en el transcurso de su carrera, de la carrera de estudiar, y también van a ir aprendiendo en la vida diaria cuando sean calculistas y tengan que definir cuál es el coeficiente de seguridad que tienen que adoptar. Con esto hemos concluido esta unidad. El miércoles empezamos con la unidad 3. Vamos en cronograma, maestro. No sé si tienen algo más. Bueno, parece que son todos silencio, nadie habla, ni nadie consulta. Ya, no importa. Entonces, nos vemos conmigo, nos vemos